Bien, seguimos, ahí veíamos informes sobre el país de Varela, realmente es un informe muy esperanzador. Metámonos en el tema político, Claudio, escenario de disputa en la oposición, en el terreno de la oposición. Sí, vamos a ver algunos numeritos del pasado, numeritos de las elecciones, que de alguna manera pintan un poco el escenario actual. Vamos a ver... Veamos esas gráficas, a ver. Algunas gráficas que preparamos. Por ejemplo, acá tenemos en la pantalla la cifra del balotaje, donde los dos bloques, o sea, el Frente Amplio, que en 2004 tuvo el 53,5%, pierde algo de votos, un número pequeño, pero es una pérdida al fin, que queda en el 51,9%. Y en los partidos históricos, o los blancos y los colorados sumados, pasan del 45,7% al 47,4%. Vamos a ver en otra placa que cómo quedan los partidos en las últimas elecciones, que esto es muy significativo, donde lo importante es la diferencia entre las elecciones de 2004 y 2009. Allí vemos en la última columna que el Frente Amplio pierde 2,4%, vemos que el Partido Nacional pierde un 5,2%, mientras que el Partido Colorado crece un 6,9% y otros partidos un 0,7%. Esto es muy importante. Pasemos a ver la parte de los colorados, que son los que ganan, digamos, en la última elección respecto a la anterior, y es importante ver que en la interna de junio ya vemos que por dónde está la clave de esta suma. Es que Bordaberry gana con un 72% la interna al resto del vallismo, digamos, que tiene cifras menores. Después, en la elección de octubre, el vallismo recupera algo, queda en el 30%, pero Bordaberry se queda con el 56% del partido. Y finalmente el Partido Nacional, o sea, acá preparamos una serie que incluye la interna de 2004, en la que Larrañaga le gana a Lacalle, que está en la primera columna, ponemos 66-34, pero en el 2009 la interna se revierte en los papeles, pasa a ganar 57,1 Lacalle y Larrañaga pasa al 42,8%. En octubre se empareja la cosa, 56 para Larrañaga, 53,3, están invertidos los números. Pero los colorados crecen y los blancos caen. Esa es un poco la lectura, y hoy estamos viendo que en el Partido Nacional hay un panorama de dispersión, digamos, donde después de que Lacalle renuncia al directorio y a su candidatura, bueno, ahí en el espacio herrerista, digamos, comienza a haber el surgimiento de figuras alternativas, mientras Larrañaga está en un dilema de hierro que Fito va a analizar. En los últimos días Fito escribió una columna bien interesante en el diario El Observador, donde escribe que digamos, se viene Pedro. Se viene Pedro. Sí, conversábamos con Roma que podía valer la pena ir hacia octubre del año pasado, octubre y noviembre del año pasado, porque lo que está pasando ahora tiene que ver con esos resultados. Existe esa sensación térmica, porque por ahora no hay muchas encuestas que muestren un crecimiento del Partido Colorado, una caída del blanco. Por ahora es puro olfato. Habrá que esperar que aparezcan los números. Pero la sensación es que se viene Pedro, ¿no? Vos tenías por ahí unos números de la consultora Foco, sí. La consultora Foco, que mide la aparición de las figuras en televisión, que dice que entre enero y agosto Larrañaga apareció unos 7.200 segundos, Bordaberry unos 6.500, pero solamente medido agosto. La consultora Foco dice que en agosto Larrañaga apareció 713 segundos en televisión y Bordaberry 1.006. Lo cual muestra un protagonismo creciente de Bordaberry por encima de Larrañaga. Le agradecemos a Foco esto, la pueden visitar la página que es www.foco.com.uy. La exposición mediática de Bordaberry tiene que ver obviamente con la campaña por las firmas, no únicamente con eso, porque te acordás que la semana pasada conversábamos a propósito de Montes del Plata y sus denuncias, pero tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con la campaña de recolección de firmas y con el éxito de esa movida. Ha sido astuto para encontrar los huecos donde, digo, uno decía, en un escenario en el que el frente ocupa todo, es la oposición, es el gobierno, era muy en un clima de la economía creciendo, era bravo encontrar el flanco, y él está encontrando lugares donde pegar. Pero además quiere buscar los flancos. Y yo creo que ahí es donde se pone divertido el debate estratégico entre blancos y colorados, ¿no? Porque la voluntad de Bordaberry es buscar esos flancos y confrontar. Claro que confrontar con el Partido Nacional, pero también confrontar con el gobierno. Mientras tanto, del lado del Partido Nacional ha terminado prevaleciendo una idea un poco distinta.
más que la confrontación con el Frente Amplio, lo que busca, ya no Alianza Nacional, también lo que buscan algunos otros dirigentes de la otra ala del herrerismo, yo voy a exagerar un poco, pero solo para hacerme entender, es parecerse al Frente Amplio. Las últimas propuestas de diputados blancos son nacionalización del hierro, ¿no? Legalización del autocultivo de la marihuana. Son todas ideas inteligentes, ¿no? Defendibles. Pero el significado que tienen, mirado así a la distancia, es de un partido nacional que está todo el tiempo hablando de modernizarse, que está todo el tiempo hablando de hay que abandonar el lenguaje conservador que nos llevó a aquella derrota de noviembre del 2009. Hay que abandonar el lenguaje conservador que hizo que el Partido Nacional retrocediera en octubre del 2009, como mostraba Romanov, ¿no? Porque octubre y noviembre golpearon mucho a los blancos, porque cayeron en octubre y perdieron feo con Mujica después, en noviembre. Entonces, el diagnóstico, la percepción que prevalece en el Partido Nacional es hay que abandonar el discurso conservador. Mientras los blancos tratan de abandonar ese discurso que ellos llaman discurso conservador, mientras tratan de reunirse con el PIT-CNT, reunirse con la Universidad de la República y parecerse al Frente Amplio, mi impresión es que Pedro Bordaberry toma otro camino, que es el camino de la confrontación, el camino de subirse a algunas olas de la opinión pública que son muy fuertes, y el camino de ocupar el espacio de la derecha. Entonces, el panorama es el Partido Colorado con un perfil muy nítido de confrontación, el Partido Nacional, como decía Romanov, con un perfil de muchos líderes. Vos hablabas de dispersión, un Partido Nacional donde aparecen muchos líderes, donde uno de los principales referentes, la calle, se va atado a esa autocrítica, ¿no? De tenemos un discurso muy conservador que no nos ayuda a ganarlo, ¿no? Y entonces, un Partido Colorado que confronta en torno a un liderazgo unificado, un Partido Nacional dividido, con muchos matices, muchas posiciones distintas, en torno sobre todo al liderazgo que se han ido difuminando, que se han ido como borroneando. Parece que, de la mano de Larrañaga, el Partido Nacional como que exagera su movimiento hacia la izquierda, ¿no? O sea, tratando de zafar de esas posiciones conservadoras, y en ese movimiento exagerado no queda bien definida su posición, porque, no es nítida su separación con el Frente, no es muy nítida tampoco su cercanía con el electorado tradicional. Mientras tanto, al parecer, Bordaberry lo que hace es aspirar por al lado de la derecha y juntar a la gente desconforme de todos lados. Y además ha tenido movidas inteligentes en un escenario donde, no hay muchas ideas fuerza, ¿no? Es como, ¿sabes qué impresión tengo? Es como si Alianza Nacional, que fue derrotada en junio por el herrerismo, hubiera perdido esa batalla pero hubiera ganado la guerra después, ¿no? Porque el resto del Partido Nacional le termina comprando el discurso. Luis Alberto Heber se parece ahora, no digo que se parece mucho a Larrañaga, pero tiende a recorrer un camino similar. Se nos está yendo el tiempo, pero lo que vos decís, yo leía el otro día la columna tuya y digo, es crudo lo que Fito dice, porque en definitiva lo que Fito dice es que en política muchas veces para ganar hay que parecerse, hacer que uno se parece a determinada cosa, porque si uno defiende sus ideas, esas ideas pueden no ser las adecuadas en determinado momento político, ¿no? Puede ser, sí, eso es así todo el tiempo. Es así, todo el tiempo. Es todo el tiempo, pero decirlo a uno es como crudo, ¿no? Es un poco decir, crudo. si uno dice lo que piensa, y si lo que digo pienso, en este momento más se parece... Le pasa a Larrañaga, para mí le pasa a Larrañaga. Claro, yo creo claro, por eso. Se podrá Estoy decir, pensando exactamente en eso. Se podrá decir, hay un componente de estrategia en este acercamiento de Larrañaga con Mujica que hemos visto en los últimos años. Pero hay un componente que es extraordinariamente genuino, que es auténtico. Es el wilsonismo. No, que es la tradición wilsonista que se siente mucho más cómoda dialogando con Mujica que acercándose a Pedro. Eso es así. Déjame solo decir una cosa, si tenemos 10 segundos, sobre el Partido Colorado. Si los blancos tienen un exceso de dispersión, y eso les complica la vida porque borronea su perfil, los colorados tienen el problema inverso, que es demasiada focalización, demasiada centralización en Bordaberry, y no hay partido que despegue si no tiene varias fracciones fuertes. Para. ¿Vos decís que Pedro Bordaberry es alocado pensar que puede salir segundo o tiene chance? No, yo creo que no. No. Como vienen las cosas, está en competencia el segundo lugar, y en 2014 es una incógnita cuál va a ser el partido más votado en el segundo lugar. En el primer lugar no está el Frente Amplio, pero el puesto, el número 2, está en disputa. Y el problema que tiene Pedro es que precisa
un ala ballista. Proba todavía. Que junte por la izquierda. Y que o junte, por ahí, aunque por sea centro izquierda, digamos. Aunque sea exactamente con un perfil distinto. Les agradezco enormemente y les agradezco a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos el jueves próximo. Será hasta entonces. Que pasen bien.